Anatomia patologikan egiten dut lan, ospitalean, eta nire lana mikroskopiotik begiratzea da ia egun guztian. El trabajo de aparejadora o de arquitecto técnico es la supervisión de las obras de edificación, tanto pues, obra nueva o reformas de edificios o pues, crear una lonja o hacer un negocio. Mi trabajo ahora consiste en 3 partes: supervisión de todas las medidas de seguridad dentro de la obra, verificar que todo lo que el arquitecto ha diseñado en plano en obra se hace exactamente como es, y una vez a la semana reuniones con el equipo de trabajo para confirmar que se van llevando todos los pasos correctamente. Mi trabajo consiste en estar en la caja y cobrar a los clientes. En ocasiones también trabajo como reponedor, en el momento en que llega el camión con el pedido, a reponer mercancías en las estanterías. El delineante industrial se encarga pues, del diseño de máquina herramienta, de los troqueles y de los moldes. Yo trabajo en una calderería y aquí nos llegan las piezas, entonces aquí nos encargamos de hacer el desarrollo, que se trata de coger la pieza, desdoblarla y calcular cuánto mide la pieza desdoblada para llevarla así a taller a fabricar. Tengo un centro de danza en el cual dicto clases de danza del vientre, diferentes modalidades, también bailes latinos, bailes de salón, danza para niños, también dicto clases de pilates, de batuca. Y como el centro pues lo gestiono yo, pues aparte de las clases que imparto, hago la gestión del centro. Habitualmente un peluquero estilista trabaja en el mundo de la imagen personal, tanto del cliente masculino como el femenino. Mi trabajo día a día es atender a mis clientes en los salones, además de gestionar y ayudar a mis equipos en su labor diaria. La animación sociocultural, el campo de intervención que tiene de forma práctica es bastante amplio. Trabajar en residencias de tercera edad, centros de día de tercera edad. Luego tenemos el campo de animación sociocultural dentro de centros cívicos. Están los servicios de ocio y tiempo libre y ahí tenemos ludotecas, ludoclubs, clubs jóvenes y salas de encuentro. Y también como animador sociocultural puedes trabajar de otra figura que se llama enlace y que se encarga de coordinar un poco todos esos servicios de ocio y tiempo libre. Mi trabajo es como enlace dentro de los centros cívicos. Por las mañanas realizamos más trabajo de oficina, contratar a gente que haga falta, buscar sustituciones para los monitores. A la tarde nos centramos más en centros cívicos. Yo vengo concretamente a Judimendi y Arana, que son los que yo gestiono. Pues voy a la ludoteca, estoy jugando con los niños, estoy con los monitores y los días que me toca sala de encuentro, pues lo mismo, estoy con los abuelitos. En limpieza hay unos que trabajan en colegios y otros trabajamos en edificios municipales y lo que hacemos en cada sitio es totalmente diferente. Aquí es más cuidar el detalle, en cambio en los otros sitios es más ir a la batalla. Trabajamos de 2:30 a 10 de la noche. Somos 2 compañeras y cada una tiene una zona concreta. Y hay cosas, por ejemplo, pasar el suelo, limpiar las mesas, lo hacemos todos los días y otras pues cada 2 días, cada semana. Tenemos una jefa también, pero en general nos organizamos el trabajo nosotras. Mi trabajo lo que consiste es, pues hay una obra, ¿no? Y me dan unos planos, tengo que comprobar que pues, los trabajadores llevan todo de acuerdo a plano y que no haga lo que quieran. Hemen Gasteizko aurreskoletan 0 urte bitarteko umeekin egiten dugu lan, eta hemen lehenengo zikloan zentratzen gara. Eta lana batetik umeen behar asistenziala kasetzen ditugu, baino ez gara horretan soilik geratzen, gero saiatzen gara umea gero eta autonomoagoak izaten. Gu gara laguntzaileak eta laguntzen diegu bere umeen bidea egiten. Lenguaia mailan, psikomotrizitate mailan, identitate mailan, harremanetan, gauza horietan guztietan. Umeak 9:00 hasten dira eskolara etortzen eta 9:30 arte jasotzen ditugu. Behin ume guztiak egonda, amankomuneko gelakoekin dinamika txiki bat egin ohi dugu, eta gero ja bakoitza pasatzen da bere gelara eguneko lana egitera. Artistak edo jendeak, arte erlak egindakoak, egiten dugu lan irakaskuntzan eta beste alde batetik saiatzen gara geure kabuz artista moduan edo lana egiten, ez? Kuadrak margosten eta alako eiturak. Goizez egiten dut lan nire kabuz, erakusketak prestatzen ari naiz. Eta arratsaldeetan egiten dut lan tailer batean eta han berriko manualidadeak ematen ditugu.
Bueno, pues mi trabajo consiste en suministrar cuidados a los ancianos en la primera planta asistida de la residencia San Prudencio. Entonces me encargo de darles la medicación, de controlar su estado de salud, de las curas de las heridas que puedan tener, un poco llevar su día a día y el control de su estado de salud y no sé, valorar si están empeorando, si están mejorando, ver los procesos de enfermedad que tienen y llevar un control de eso de cara a informar a los médicos y administrar los tratamientos pautados. El trabajo que un electrónico normalmente desarrolla es con circuitos impresos, bien sea para repararlos, para diseñarlos o para instalar aplicaciones que luego van dentro del propio circuito o a un sistema exterior, bien sea un motor o incluso para un automatismo. Al ser un electrónico trabajando en una empresa de persianas motorizadas, mi trabajo es el de la instalación del sistema eléctrico, así como el de la programación de la persiana. Nuestro trabajo consiste en arreglar los equipos eléctricos o puntos de luz que fallan. Los partes nos llegan a través del 010, a través de la policía municipal o cualquier otra persona que ve y da un aviso. Los equipos se conforman por 2 personas que vamos con un vehículo, entonces nos desplazamos al punto que nos señala el parte y allí procedemos a la reparación de lámpara, de equipo eléctrico, de fusible, revisión de cuadro, programación. Ahora mismo estoy trabajando como técnico de medio ambiente para una institución pública dentro de un proyecto de apoyo a microempresas para que mejoren su comportamiento ambiental. Por un lado, hago prospección entre las microempresas, tengo que buscar lo que ya está en el mercado, los recursos que tienen a su disposición y si no, pues también diseñar unos nuevos productos. Empiezo a trabajar a Victoria Score en 2005. El tipo de trabajo que tenemos aquí es reciclamos el cartón, el papel, el plástico y todo tipo de las cosas que se pueden reutilizar otra vez. Selecciono cartón de plástico y cojo la carretilla y coloco los palés y saco balas con la carretilla. Este es el trabajo. Tenemos 2 turnos, uno de mañana de 7 a 3, el otro de 3 a 10 de noche y la mayoría de trabajadores son africanos o latinos. Los pintores de automoción nos dedicamos a pintar coches, motos y también puedes llegar a pintar con pintura industrial en empresas grandes. Mi trabajo es pintar coches, pintar motos, sacar bollos, hacer diseños en las motos, alguna vez en algún coche. Trabajo en el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito del Juzgado, ubicado en el Juzgado de Vitoria, dependiente del Gobierno vasco y gestionado por la Asociación Clara Campo Amor. Mis funciones en este servicio son hacer una entrevista de acogida con todas aquellas víctimas, informarles sobre los recursos, informarles sobre el procedimiento legal si están dispuestos a realizar una denuncia y coordinación con diferentes recursos sociales si hay alguna posible derivación. Soy responsable también de la coordinación y del seguimiento de todas las órdenes de protección que se dictan en el Juzgado de Vitoria y de Amurrio. Además, la Asociación Clara Campo Amor también se dedica a hacer cursos de formación. En ese ámbito también estoy trabajando en formar a diferentes profesionales y a la sociedad en general, sobre violencia de género sobre todo. Llego aquí a las 8. Primero tengo que vigilar las cosas si están en su sitio y si hay cosas que hacer, lo que me manda el jefe. Hago un poco de todo porque hasta ahora estoy aprendiendo. A veces me dejan colocar baldosas, haciendo arquetas. Es que mi jefe quiere que aprenda lo más rápido posible para que tenga un profesional, ¿no?